Muy buenas noches para todas las personas que por alguna extraña razón se encuentran viendo este video. Les agradezco como siempre que me brinden su tiempo. En esta ocasión voy a realizar una lectura de una traducción que yo realicé de manera completamente amateur y muy básica de un video eh, realizado por un hombre trans estadounidense llamado Scott Nugent. Scott Nugent es un hombre trans estadounidense de 47 años que nos comparte en un video bastante extenso de treinta y tantos, 40 minutos, su experiencia y su testimonio como persona trans que ha realizado ya los procesos quirúrgicos, mal llamados cirugías de reasignación sexual, que ha atravesado por una transición hormonal y nos comparte el lado oscuro de todos estos procedimientos, ya que él incluso puso en riesgo no solo su vida social y personal, sino su propia vida al llenarse de complicaciones durante el tiempo posterior a su cirugía de reasignación de sexo. Y me pareció importante traducir su, su testimonio porque considero que justo esta clase de experiencias desde lo personal, que es lo que yo trato de compartir también a través del podcast y de estos videos, nos acercan de un modo más humano a lo que es la transición sin el cuento académico, que puede estar 100% en contra o 100% a favor de lo trans, y sin el, y sin el cuento mediático de historia de super éxito como gente trans, eh, en donde no ha pasado absolutamente nada malo y donde todo parece un bellísimo cuento de hadas, cosa que obviamente no es así. Entonces, yo me sentía un poco consternado porque yo no he atravesado ninguna cirugía de resignación de sexo. Honestamente, no tengo ganas. Tampoco, y creo que nunca lo tendré. Y creo que me faltaba como esa parte de compartirles una experiencia. La verdad que encontrar este material y el testimonio de Scott no solamente me tocó fibras sensibles como iguales, ¿saben? Sino también me, me sentí maravillado porque nos da un doble testimonio como persona transexual y como una persona que tiene tres hijos, ¿no? Debido a los cuales cierta una preocupación bastante cercana por todas estas legislaciones e ideologías que circulan alrededor de lo que se puede considerar una infancia trans, ¿no? Y el incansable movimiento que presiona eh, al infante que se considera trans a realizar procedimientos de transición médica o social que no estamos seguros porque no hay un precedente que sean completamente adecuados para su edad, para su psique. Es como aventar un infante al vacío, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, esta solo es la primera parte de su video. Como lo recalqué anteriormente, dura alrededor de 40 minutos. En esta traducción solamente llego al minuto 14, pero considero que es como la parte más importante o esencial que yo quisiera mostrar. Voy a dejar en los comentarios el link del video original. Yo he tratado de contactar, perdón, a Scott Nugent por diferentes medios durante varios días. No he podido tener un feedback. Ya revisé incluso que le haya escrito un mensaje entendible en inglés, pero bueno, en el entendido de que él se negara a que yo comparta de esta manera su testimonio, tendría que bajar este video, pero tal vez consultar con él después, brindarle una traducción para que él pueda pegarla en sus medios, ¿no? Bueno, esperando que ese caso no sea de esta manera, voy a
Voy a leerles el texto de su video. El video se llama Hombre trans explica por qué una transición médica no es segura para un infante. Mi nombre es Scott Nugent. Tengo 47 años. Hace 5 años inicié el procedimiento médico para vivir mi vida como un hombre trans. Hasta ahora, tanto mi seguro médico como yo hemos adquirido una deuda por casi $1.000.000 realizando dicha transición médica. Y como otras personas trans, dependeré de medicamentos y doctores por el resto de mi vida. Hace poco más de 2 años me practicaron una cirugía llamada faloplastía. La faloplastía es el procedimiento, bueno, de los procedimientos llamados de reasignación sexual, mediante el cual se hace una recreación de un falo o de un pene con tejido de piel del mismo paciente, puede ser de los brazos o de las piernas, dependiendo del estilo de la cirugía y del cirujano que te toque. Y bueno, mediante este neofalo se puede llegar a conseguir eh, hacer acciones como orinar a través de un conducto y de una uretra también recreadas, o también se pueden tener una suerte de erecciones, si es que se pueden llamar así, con bombas de vacío que impulsan la erección, ¿no? Claro, es un procedimiento que es bastante doloroso, bastante polémico, y bueno, no quiero hablar de más porque lo van a ver a continuación. La faloplastía generó una embolia pulmonar masiva que me indujo un ataque al corazón y fui llevado de emergencia en helicóptero al Hospital Presbiteriano de Dallas, donde me daban menos de 2% de probabilidad de sobrevivir. Por sí misma, esta noticia había quebrado al más fuerte, pero ese solo era el principio para mí. Una semana después fui llevado en ambulancia al mismo hospital por una infección séptica. Más tarde ese día tuve una cirugía. 4 días después tuve otra cirugía para arreglar mi brazo. El brazo entendiendo que es el brazo donde el cual le extrajeron la piel para recrear el pene. Fue una cirugía reconstructiva de brazo para arreglar un ligamento que se estaba saliendo de él. Sin embargo, fue muy tarde y mi brazo se encuentra incapacitado de por vida. Durante 18 meses después de la cirugía, entraba y salía del hospital, con infecciones bacterianas que continuamente se volvían sépticas. Tuve 14 rondas de antibióticos y 3 semanas de antibióticos intravenosos diarios que no combatieron la infección en su totalidad. Perdí a mi esposa, mi casa, mi auto, mi trabajo, ya no era capaz de cuidar de mis hijos. Todo por lo que trabajé se había ido. Todo por lo que había vivido me fue arrebatado en un periodo de 3 meses. Fui de doctor en doctor y nadie podía ayudarme. Aprendí en esos 17 meses que nadie sabía qué había salido mal conmigo o cómo se podía remediar. Aprendí también, de mala manera, que la salud trans es experimental y que la salud trans no tiene un precedente médico y sin embargo puedes encontrar cirujanos que practican estos procedimientos a transgéneros en cada esquina. Ninguno tampoco quiere arreglar tus problemas. Aprendí también que el cirujano con el que fui para la faloplastía, el Dr. Curtis Crane, tiene 9 casos por mala praxis en su contra en el estado de California. Consulté a 8 abogados, quienes inicialmente querían tomar mi caso, pero a las pocas semanas siempre me rechazaban. Finalmente imploré a uno de estos abogados que me explicara por qué nadie quería tomar mi caso, y jamás olvidaré su respuesta. Scott, la salud transgénero no tiene antecedentes médicos para comparar. Tendríamos que crear ese precedente, lo cual implica la contratación de médicos y especialistas que terminarían costándonos millones, porque el estado de Texas tiene una reforma de agravios que ha limitado los estatutos e investigaciones para estos casos, para reducir la tasa de demandas por negligencia médica. Eso lo investigué después. Económicamente y financieramente somos incapaces de tomar tu caso. Meses después, tras rogarle a un doctor para que me practicara una cirugía exploratoria en el falo nuevo,
15 centímetros de pelo fueron encontrados al interior de mi uretra, lo que ocasionaba las infecciones bacterianas continuas y todo el dolor que soy incapaz de describir con suficiente entereza para explicar por lo que pasé. Fui de una sala de emergencia a otra. Se burlaron de mí y me rechazaron muchos doctores que no querían o no sabían cómo ayudarme. Cada día el pelo en la uretra crecía y algunas veces pegué horribles alaridos de dolor al orinar. No dormí más de 2 horas durante 17 meses. Empecé a tener alucinaciones. Mi cuerpo se inflamó por las infecciones y perdí todo mi cabello junto con la capacidad de ser autosuficiente. Disculpen el ruido que se va a escuchar, pero donde vivo hay unos vigilantes que pasan con un silbato a las 3 de la mañana, perdón. La peor parte de esta experiencia no fue el sufrimiento ni la pérdida. La peor parte llegó cuando se resolvió el problema médico y empecé a sentirme mejor de salud. Verán, pensé durante 17 meses que iba a morir, y a todas luces sí estaba muriendo. Pasé mis días escribiendo cartas para mis hijos, una por cada cumpleaños, tratando de estar con ellos en el futuro. Quería estar en su oído para cuando se enamoraran por primera vez o quedaran en la universidad. Transcribí recetas familiares. Hice todo para que cuando yo faltara tuvieran un poco de mí. Semanas después de la cirugía comencé a recobrar fuerzas. Miré a mi alrededor y fue abrumador, por decirlo menos, tener que levantarme a mí mismo y reconstruirme. Todo por cuanto trabajé se había ido. Ya no tenía la certeza de la muerte en el horizonte. Estaba vivo, iba a vivir y eso quería decir que tenía que levantar mis pedazos y que eso sería lo más duro que jamás habría hecho. Y tuve razón. Poco después descubrí que el gremio médico estaba promoviendo la transición médica para las infancias y quedé impactado por ello. La transición médica es una brutalidad para la mente, cuerpo y alma de una persona, aun quitando mis propios traumas médicos por la faloplastía. Sabiendo esto, me di cuenta que los padres de aquellos infantes que se identifican como trans no saben la verdad de la transición médica. Nadie en realidad sabe la verdad sobre la transición médica excepto la gente que la ha vivido. Y la mayoría de las personas trans es invisible o está en el closet, así tal cual lo dice, pero no me gusta tanto ese término. Y solo quieren tener una vida tranquila y libre de prejuicios. ¿Quién no lo querría así? Pero estamos al borde de la peor tragedia que se materializará y quedará en nuestra historia para el asombro de futuras generaciones. Tenemos dos opciones, mas solo una será válida. Si elegimos equivocadamente, será la devastación. Si elegimos correctamente, entenderemos que el espíritu humano tiene la libertad y capacidad de crecer en amor y aceptación. Comencé este video con la terrible historia del Dr. Curtis Crane, pero la cirugía es tan solo la superficie de la historia. La brutalidad de transicionar, para mí, inició con una pequeña jeringa de testosterona. Mirando atrás, había señales de alerta, pero los medios hicieron ver la transición como si fuera un viaje a Disneylandia, y yo definitivamente lo quería tomar. Mi primer cita para obtener la prescripción médica de testosterona fue exitosa, pero revisando en el tiempo, algo debió de haberme alertado. Fue esta conversación que se grabó en mi mente. El profesional de la salud me dijo, y cito tal cual: veamos, podemos iniciar con inyecciones de 0.25 mililitros de testosterona y en 2 semanas hacerte una revisión. Nadie sabe con exactitud la dosis adecuada, y una dosis alta puede ocasionar problemas, mientras que una dosis pequeña, bueno, no funciona. Pero iremos viendo. La transición médica es aún experimental, y no soy una madre peleando porque su hija no realice la transición médica. Soy un hombre trans diciendo esto. Alguien que ha experimentado de primera mano que la transición médica es experimental. Hay que echar un vistazo más cercano a los médicos y psiquiatras que están empujando a la juventud e infancias a transicionar. La compañía que está detrás de los bloqueadores de hormonas es Lupron. En 2001, Lupron fue considerada una empresa criminal por el gobierno estadounidense. Pero espera, ¿por qué fue considerada una compañía criminal en ese año? Marketing fraudulento, publicidad engañosa y corrupción. Sobornos específicamente. En 2001, Lupron fue multada por 875 millones de dólares, a pesar de que he proporcionado evidencia planteando esta problemática de salud y el peligro que representa Lupron ante la Oficina de Abogados de Boston.
En términos de ley, los efectos secundarios y riesgos del Lupron no han sido citados en esos procedimientos. Los documentos y enlaces constan de discusiones sobre irregularidades, preocupaciones por afecciones cardíacas y tomaría una década y varios ataques al corazón mortales después que se revisara esta caja negra de advertencias sobre el aumento del riesgo en afecciones al corazón. Aquí van otros impactantes reportes sobre el Lupron y la transición médica. Durante 5 años, entre mayo del 2011 y mayo del 2016, una investigación contra Lupron fue puesta en marcha. 7.240 pacientes fueron evaluados individualmente, representando un total de 19.605 casos de efectos secundarios, convertidos en 2.7 casos por persona consumidora del fármaco de Lupron, incluyendo un total de 151 decesos. Un estudio sobre los bloqueadores de hormonas indicaba que existían alteraciones en la conducta de las personas que los tomaban, pero la clínica Tavistock del Reino Unido, la famosa clínica de procedimientos transgénero, dijo que no se contaba con diferencias sustanciales en sus estadísticas sobre el comportamiento psicológico, social y funcional de sus pacientes que bloqueaban sus hormonas contra los que no. Tiempo después ha resultado que, con la terapia de supresiones de hormonas, la automutilación ha incrementado en niñas, y estas mismas han presentado más problemáticas de conducta y emocionales, lo cual es curioso por sí mismo. Y lo más curioso es que ni los niños ni los adolescentes son mencionados en estos estudios, tampoco la palabra transgénero. No es inconcebible que exista una presión por parte de esta empresa para llevar a las infancias trans a procedimientos de transición médica, para encerrarlos dentro del sistema médico y de salud por el resto de sus vidas. ¿Acaso es tan difícil de ver que el campo médico ha encontrado una nueva forma de hacer dinero en esto? ¿Es tan raro pensar que se han impulsado el crecimiento de estas industrias para capitalizar a costa de nuestros infantes? Durante 10 años, madres y padres, pero sobre todo las madres, preocupados por este tema, han sido silenciados y excluidos. Se ha dudado sobre su capacidad de crianza. Algunos infantes han sido incluso separados de sus madres, que solo buscaban proteger a sus hijos. Una vez más, ignoramos algo que las madres han sabido siempre y contra lo que siguen luchando. ¿Cuándo vamos por fin a escuchar a las mujeres? Porque al final de cuentas suelen tener la razón. En vez de escucharlas a ellas, ponemos nuestros oídos en compañías criminales como Lupron. Escuchamos a cirujanos como el Dr. Curtis Crane, que evadió 9 acusaciones de negligencia médica, mudándose al estado de Utah, donde es más difícil que te incriminen por dicha causa. Si no cuestionamos ese pensamiento terminal de más vale una hija viva que un hijo muerto, nunca sabremos lo que realmente es: un chantaje emocional y abusivo que sirve para condicionar la lógica. Y dicho chantaje ha sido muy exitoso en políticos alrededor del mundo. Esta estrategia suspende toda lógica, debate o cuestionamiento y permite que continúe la destrucción de infancias física y emocionalmente hablando. Y ya que estamos en el tema del suicidio, déjenme dar unos datos que se harán realidad en el futuro. Esta es la realidad. Cuando estos infantes alcancen la edad de unos 25 años, cuando se den cuenta que no podrán tener hijos biológicos, cuando les den diagnósticos de osteoporosis temprana debido a una etapa en la pubertad que fue bloqueada por los supresores de hormonas, cuando analicen que sus órganos sexuales no funcionan adecuadamente, cuando descubran que necesitarán medicación de por vida, que su esperanza de vida descendió, que aumentarán sus problemas de salud como coágulos en la sangre, afecciones al corazón, entre muchos otros, y que esa será su única realidad. Cuando se den cuenta de todo esto a sus 25 años y que las políticas no los protegieron, es cuando veremos una tremenda epidemia de suicidios. En Dakota del Sur, el político Fred Dust propuso una ley con la que no estaba muy de acuerdo yo hace algunos años. Esta ley buscaba incriminar la transición médica cuando era impuesta a menores de edad. Había 2 grandes activistas trans que estaban en contra de la misma. Una de esas personas era un infante y la otra era un hombre trans llamado Terry Bruce. Terry era un excelente y apasionado orador y luchaba por lo que él creía correcto. El 28 de diciembre del año 2018, Terry Bruce se quitó la vida. Era un hombre trans que había atravesado la transición médica. Esta estrategia mediática de terror sobre el suicidio y las personas trans se ha estado utilizando, pero de la forma incorrecta.
En una investigación que duró 30 años y que estudió el fenómeno del suicidio en personas trans que ya habían hecho la transición médica, se analizó durante todo ese periodo a un total de 324 personas trans que hubieran practicado cirugías de reasignación sexual. Dicho estudio reveló que aproximadamente 10 años después de hechas las cirugías, las personas trans iniciaban con problemas de salud mental. La tasa de mortalidad aumentaba mucho más durante el periodo inmediato posterior a la cirugía que después de toda la transición. Entonces, ¿por qué me preocupa esto? Buena pregunta. Porque yo ya he realizado la transición médica completamente, pero también soy padre de 3 hijos que tienen la edad en la que se le está haciendo pasar por todo esto a los niños. Y si no hubiera sido por mi transición, también habría confiado la vida de mis hijos en doctores como Curtis Crane. Y eso me pone los pelos de punta francamente. El porcentaje de infantes que ahora se identifican como trans ha aumentado un 4000%. Los casos de infantes trans fueron de 97 en el año de 2009 a 2510 entre los años 2017 y 2018, lo que representa ese porcentaje tan grande en un periodo de casi 10 años. Extrañamente, la tasa de suicidios entre la población trans ha aumentado 20 veces más en comparación con las personas que no transicionan. La transición dentro del cuerpo es una guerra psicológica. Cuando inicié mi tratamiento con testosterona, la manera en la cual procesaba el mundo sí fue modificada. Mis creencias sobre que las mujeres y los hombres no son tan distintos se quebrantó. Mi necesidad de hablar de cuánta emoción tenía desapareció. Mi ira se tornó más grande y mi reacción ante el enojo se acortó. Cosas que no me molestaban comenzaron a irritarme. La gente a mi alrededor parecía no comprenderlo, y fue casi como conocer a un nuevo miembro de la familia, y perdí varias amistades del pasado y afiancé nuevas completamente distintas. La realidad era que todo mundo era el mismo, solo era yo el que estaba cambiando. Esto fue difícil de procesar cuando tenía 41 años de edad. No puedo ni siquiera imaginar a una niña o un niño atravesando por todo esto a tan corta edad. Bueno, hasta ahí yo quiero leer esta traducción. Todavía faltan otros 15 minutos o un poquito más de video. Bueno, ahí ahonda un poco más sobre sus experiencias personales con las hormonas y cómo él considera que cambió su forma de ver el mundo. Eh, yo quiero detenerme ahí porque si después hago una segunda parte, quiero hacer un análisis alrededor de todo ese tema, porque sí puedo yo constatar que hay diferencias dentro de la experiencia con hormonas y yo no sé si se deba a un precedente hormonal, a un precedente cromosómico. La verdad no tengo idea y tampoco me interesa porque nunca he querido hacer como una escala meritoria de ser trans o no ser trans o de ser hombre o ser mujer. Se me hace una pendejada, pero yo tuve una experiencia muy diferente a la de Scott con relación a la percepción del mundo y, y en este video no quiero centrar los esfuerzos de mi discurso a ese tema. Quiero hablar de lo que él comparte acerca de su testimonio con la cirugía de reasignación sexual y sus preocupaciones muy fundamentadas de las infancias trans, ¿no? Y esto a mí me parece muy importante su opinión porque en primera no es un especialista, tampoco es una persona que está hablando desde afuera del movimiento trans y sobre todo tiene esa parte, ese ingrediente dentro de su discurso que tal vez sería un poco más difícil de concentrar, que es que eres padre, ¿no? De 3 hijos, entonces evidentemente le preocupa que estén teniendo hijos tan pequeños y pueda pensar que hay otros seres de la misma edad de sus hijos que se consideran como trans y que van a pasar o tienen el riesgo de pasar todos los procesos que él vivió y que padeció y que sufrió, por supuesto, ¿no? Eh, yo quisiera analizar dos cuestiones nada más porque este video ya va a ser muy largo. La primera es la entereza y la fortaleza mental que toda esta situación tan lamentable eh, le hizo ganar, ¿no? Porque yo sí puedo constatar que hay un montón de personas trans
alrededor del mundo que se suicidan después de estas cirugías porque son horribles. Eh, y sobre todo el hecho de que nos brinda esta voz como un hombre trans que no está de acuerdo con todos estos procedimientos. Y yo quiero que se quede para después de este video la idea de por qué razón no hay un precedente médico, no hay un historial o un estudio per se con todas las de la ley eh, que proteja a las personas que decidimos tener ese tipo de intervenciones químicas y quirúrgicas en nuestros cuerpos, ¿no? Evidentemente a campo abierto puede pasar lo que sea, ¿no? Y entonces es preocupante pensar que la transición médica es una tierra sin ley, porque no nos vayamos tan lejos. Tantos casos de mujeres trans con problemas de cáncer en la piel y todo tipo de afecciones, al aceptar implantes que son de materiales súper dudosos, al inyectarse inclusive aceites de cocina para el crecimiento de los glúteos. Yo inclusive llegué a saber el caso de una persona, de una mujer trans, que, a la que se le inyectó aceite para aviones, para motor de aviones, en el cuerpo. O sea, son cosas que te vuelan la cabeza. Inclusive yo también llegué a conocer a un hombre trans que se inyectaba testosterona para caballo porque un doctor le había dicho que era como, que iba a tener como un cambio más agresivo, más macho, con la testosterona que se prescribe para los caballos durante todo este periodo donde se busca el apareamiento y la monta, o no sé cómo se llame, no tengo idea, no soy veterinario. Y bueno, estos pocos ejemplos, estos pobres ejemplos, son solamente un granito de arena en toda la porquería que hay alrededor de la transición médica. Yo honestamente, conociendo todos estos casos, sí me daba vergüenza sentarme delante de las personas cuando yo era activista y decirles que esto era un lugar súper seguro para toda la gente que quisiera y que adelante que dieran vuelo a la hilacha con las operaciones. O sea, es que no, y no se trata de mi país, ¿saben? O sea, sí, mi país tiene una reputación en cirugías y en procedimientos médicos muy lamentable, pero es algo que ocurre, inclusive en lugares donde se supone que hay más seguridad en estos procedimientos que implican la salud como Estados Unidos, como el Reino Unido y otros países, ¿no? Entonces, em, quisiera que quedara como para meditar, para reflexionar, la idea de si el campo médico de las cirugías de reasignación sexual, si las investigaciones de hormonas no se puede decir que han llegado como a una fase de haber terminado todas las exploraciones que se deben de hacer eh, por el tipo de procedimiento que es, ¿con qué garantía estamos a punto de permitir en varios países del mundo que se abra esta puerta o que inclusive se empuje a niñas y niños menores de edad, menores inclusive a veces de 10 años, a que atraviesen por todo esto, ¿no? Por ahí quiero cerrar, ya se vuelve muy largo, quiero cerrar este video diciendo lo siguiente. He visto un artículo de una persona que pues está en contra de toda esta cuestión de lo trans, no solamente de las infancias trans, sino de todo lo trans, en donde dice que es una mentira eso de que se ha reducido la tasa o la esperanza de vida de la gente trans, que es de 35 años. Se habla que es más. Es cierto, pero yo creo que más bien ese no es el punto. Ese no es como lo preocupante. Lo preocupante es que la tasa de suicidios, ¿no? O sea, que la mortalidad de las personas trans sí está más concentrada a una causa. Y esa causa es terminar con tu vida voluntariamente. Esa causa es el suicidio.
Y es muy curioso cómo inclusive hay más suicidios en personas trans que ya transicionaron, que ya superaron, que ya se hormonaron y que ya todo, que personas trans que nunca transicionan, ¿no? Eh, yo no me atrevería, yo en lo personal, no me atrevería a ofrecerle esta porquería a un menor de edad. O sea, yo no podría vivir con eso en mi conciencia. La pregunta es a los transactivistas que están allá afuera abogando por eso. ¿Ustedes podrían vivir con eso en su conciencia, en su mente, por el resto de su vida? Bueno, envío un gran abrazo para todos, para todas las personas que me escucharon, les agradezco mucho y espero que tengan una excelente noche. Chao.